Bien, la segunda parte de esta clase vamos a dar lo que sería termoquímica. La termoquímica lo que hace es estudiar los intercambios de calor que ocurren cuando se produce una reacción química y se basa y utiliza la calorimetría, que ya vamos a ver lo que es, y tanto la termoquímica como la calorimetría son parte de la termodinámica. Cuando una sustancia reacciona, siempre hay un intercambio de energía en forma de calor y puede clasificarse en dos tipos. Una reacción puede ser exotérmica si está liberando calor y puede ser endotérmica si necesita calor para poder producirse. Bien, la ley fundamental de la calorimetría o ley cero de la termodinámica dice que dos sistemas materiales puestos en contacto no modifican sus propiedades, están en equilibrio térmico y tienen la misma temperatura. Para medir la temperatura lo que se usan son termómetros. Esa ley cero, por ejemplo, se puede observar si yo pondría un cuerpo más, por ejemplo, si mezclo agua, agua a 100 grados centígrados y agua que esté a 50 grados o agua fría, cuando yo las mezcle va a producirse una transferencia de calor desde el cuerpo más caliente hacia el más frío hasta que logran una temperatura que está en equilibrio y que una temperatura igualitaria entre ambos, es decir que tanto el agua que antes estaba más caliente y ahora y antes estaba más fría van a tener la misma temperatura y se dice que está en equilibrio térmico. Por su parte, el primer principio de la termodinámica o ley de la conservación de la energía dice que la energía no se pierde, o sea que no se crea ni se destruye, sino que solo se transforma. Bien, los termómetros son instrumentos, ¿sí?, que por dilatación o contracción indican la temperatura de un sistema. Para calcular la cantidad de calor intercambiado se aplican diferentes ecuaciones calorimétricas. La cantidad de calor absorbida por un cuerpo es directamente proporcional a su masa, es decir que Q1 dividido la masa de 1 es igual a Q2 dividido la masa de 2. Eso va a ser igual a la diferencia de temperatura, es decir, la temperatura final menos la temperatura inicial. Y la cantidad de calor absorbida por un cuerpo es directamente proporcional a la variación de temperatura si la masa se mantiene constante. Es decir, que el calor 1 dividido la diferencia de temperatura de 1 va a ser igual al calor 2 dividido la diferencia de temperatura de 2. Si la masa se mantiene constante, es decir, si tengo la misma masa. Bien, si varía la temperatura y la masa, sucede lo siguiente. Sucede que el calor de N dividido la masa de N por la diferencia de temperatura de N va a ser igual a una constante, donde se define entonces el calor específico. De manera general, el calor específico es igual al calor dividido la masa por la diferencia de temperatura, es decir que el calor específico va a ser igual a la cantidad de calor dividido la masa por la temperatura final menos la temperatura inicial. Las unidades del calor específico van a ser calorías, que es la unidad de calor, ¿sí?, calorías, sobre gramo, que es la unidad de masa, por grado centígrado, que es la unidad de temperatura. Por lo tanto, si yo tengo que calcular o hacer cálculos, voy a tener que tener siempre el calor en calorías, la masa en gramos y la temperatura en grados centígrados. El calor específico es la cantidad de calor que se necesita para elevar la temperatura de un gramo de una sustancia en 1 grado centígrado. Y otra de las fórmulas que se van a utilizar es que el calor, o sea la cantidad de calor, es igual a la masa por
el calor específico por la diferencia de temperatura, donde la diferencia de temperatura, recuerden que siempre temperatura final menos temperatura inicial. Bien, la caloría es la cantidad de calor necesaria para elevar la temperatura de un gramo de agua en 1 grado centígrado. Además, puede usarse el joule o el kilojoule, y las conversiones para poder hacer, por las dudas, si lo tienen en joule o en kilocalorías, las conversiones son las siguientes. 1 kilocaloría es igual a 1000 calorías y 1 kilocaloría es igual a 4187 kilojoules. Perdón, 1 kilocaloría es igual a 4,187 kilojoules. El calor específico por la masa sería la capacidad calorífica. Es decir, la capacidad calorífica es igual al calor específico por la masa. Bien, por su parte un calorímetro, acá estaría representado, ¿sí? Es un sistema adiabático. Adiabático quiere decir que está construido de tal manera que no intercambia calor. Sirve para medir intercambios de calor y calcular el calor específico de una determinada sustancia. Está formado por un vaso aislado, ¿sí?, donde se introduce un termómetro, un agitador y la mezcla de reacción o las sustancias a la cual yo quiero hacerle las mediciones de temperatura. Entonces, ¿para qué sirve? Bueno, para medir intercambios de calor y el calor específico de una determinada sustancia. Los cambios de energía calórica que tienen lugar durante una reacción química se indican en la ecuación correspondiente como si fuese un producto de la reacción. También se indica la temperatura y el estado de agregación, por eso se llama ecuación termoquímica. Por ejemplo, si se observa esto, ¿sí?, acá está representado mediante letras A más B, que me da C más D, entre paréntesis lo que está indicando es el estado de agregación, ¿sí?, eso se escribiría más chico. La L estaría indicando un estado de agregación líquido, la S un estado de agregación sólido y la G un estado de agregación gaseoso. A veces pueden encontrar AQ, que sería en solución acuosa. Bien, acá dice más calor a una cierta temperatura que se estaría produciendo. Si ese calor es mayor a 0, es exotérmica, y si ese calor es menor a 0, es porque es endotérmica. Recuerden que exotérmica libera calor, endotérmica necesita calor. Bien, si la reacción es exotérmica, la energía de los productos de reacción es menor que la de las sustancias reaccionantes, y esa diferencia resulta igual a menos Q. Entonces, la variación de energía es igual a la energía de los productos menos la energía de los reactivos. Si la reacción se produce a presión constante, el cambio de energía se llama cambio entálpico. Y en ese caso, la variación de entalpía es igual a menos el calor. La entalpía es una medida de la energía interna de un sistema a presión constante. La variación de entalpía es igual a la entalpía de los productos, a la suma de la entalpía de los productos, menos la suma de la entalpía de los reactivos. Si la reacción es exotérmica, la variación de entalpía de la reacción va a ser negativa, o sea que va a liberar calor. Y si la reacción es endotérmica, la variación de entalpía de la reacción va a ser positiva, o sea que va a necesitar calor. Bien, si la reacción química se produce a volumen constante, el calor de la reacción es igual a la variación de energía. Si se produce a presión constante, el calor de reacción es igual a la variación de entalpía. La entalpía es equivalente a la energía interna si los reactivos y los productos son sólidos o líquidos, dado que para este caso la variación de entalpía es igual a la variación de energía. Si en la reacción intervienen gases, se relacionan a través de la siguiente expresión. La variación de entalpía es igual a la variación de energía más la constante de los gases, que sería R, por T, que es la temperatura, por la variación de los moles. Pero eso no lo vamos a ver, o sea, no lo vamos a desarrollar.
El cambio entálpico, patrón, se obtiene cuando la entalpía de una sustancia se mide a 1 atmósfera y a 25 grados centígrados, tomando la variedad alotrópica más estable de la sustancia. Bien, la primera ley de Lavoisier-Laplace dice que en las reacciones termoquímicas el cambio de entalpía en un sentido es igual y de signo contrario al inverso. Por ejemplo, acá tengo una reacción entre metano más oxígeno que me da dióxido de carbono más agua. Eso tiene una variación de entalpía de menos 802. Si yo doy vuelta a la reacción, es decir, que esta parte ahora sean los reactivos, el dióxido de carbono más agua me va a formar lo que antes tenía como reactivos, ahora lo tengo como producto, el metano más oxígeno. La variación de entalpía va a ser igual, 802, pero de signo contrario, antes era negativo, ahora es positivo. Bien. La segunda ley es la ley de Hess, dice que la variación de entalpía en una reacción termoquímica que ocurre en etapas es igual a la suma de las variaciones entálpicas de cada etapa. ¿Qué sucede acá? Tengo diferentes reacciones. Por ejemplo, yo sé la reacción a la cual tengo que llegar, ¿sí? Pero no tengo el valor de la entalpía de esa reacción. Entonces tengo varias reacciones y tengo que ir acomodándolas de alguna manera e ir tachando, ¿sí? De manera tal de obtener la que tengo como final. Puedo dar vuelta a una reacción. Si doy vuelta a la reacción le cambio el signo a la variación de su entalpía. Y también puedo multiplicar reacciones, es decir, si necesito 2, voy a multiplicar la reacción y también debo multiplicar su valor de entalpía, hasta obtener la reacción a la cual quiero llegar. En ese caso, a lo último, después, se suman todos los valores de entalpía que yo tengo. Bien, y las ecuaciones parciales y totales que anteceden pueden representarse mediante un diagrama entálpico en el cual se representan como abscisas las transformaciones que tienen lugar y como ordenadas las variaciones de entalpía. Al representar todas las etapas de una reacción y luego recorrerlo en el sentido contrario a las agujas del reloj, sumando las entalpías, sucede que la entalpía del ciclo es igual a 0. Una reacción es exotérmica si... hay dos tipos de diagrama, una si la reacción es exotérmica, la otra si la reacción es endotérmica. En el caso de la reacción exotérmica, los productos están arriba, los reactivos están arriba, la entalpía de los reactivos están arriba y la entalpía de los productos están abajo. Porque recuerden que la variación de entalpía debía ser menor a 0. Si la reacción es endotérmica, la variación de entalpía, la entalpía de los reactivos está abajo y la entalpía de los productos está arriba, porque la variación de entalpía debía ser mayor a 0. Bien, la tercera ley de Coulomb y Petit dice que el calor atómico es igual al calor específico por el peso atómico. Hablan de entalpía de formación, que es la variación de entalpía de una reacción, que se puede calcular a partir de los calores de formación de las sustancias que intervienen en la reacción. Se llaman cambio entálpico de formación de una sustancia compuesta a la variación de entalpía que proviene de obtener un mol de dicha sustancia a partir de sus elementos. Se le asigna el valor 0 a la entalpía de formación de las sustancias que son simples. Por ejemplo, acá en estas tablas tienen los valores de las entalpías de formación de cada uno. Fíjense, el oxígeno es una sustancia simple, tiene un valor de 0. El grafito tiene un valor del 0, su entalpía de formación. En cambio, las que son compuestas, ¿sí? Las que son compuestas tienen distintos valores. Diferentes a 0. Bien. En este ejemplo lo que hace es calcular la entalpía de formación de esta reacción conociendo la entalpía de formación de cada uno de los
eh, de cada uno de los compuestos que intervienen en la reacción. Por ejemplo, la de este compuesto, carbono 6, hidrógeno 6, es 82,8. La de formación del dióxido de carbono es menos 393,5 y la del agua es menos 285,5. Por su parte, la del oxígeno, recuerden que si es una sustancia simple, es 0. Entonces, para calcular la variación de entalpía de esta reacción, lo que se hace es multiplicar los moles, es decir, el número que está acá adelante, por la entalpía de formación de cada uno de los compuestos, se suman la de los productos, es decir, los productos menos la suma de los reactivos. Entonces, acá tengo, como producto tengo este, dióxido de carbono, es el primero. Entonces, los moles de dióxido de carbono por la entalpía de formación del dióxido de carbono más los moles del agua por la entalpía de formación del agua, menos los moles de este reactivo por su entalpía de formación. Y se representa, en este caso es 6, menos 393,5, más 3, ¿sí? Por menos 285,5, menos 1, porque acá no hay ningún número, cuando hay un 1 no se escribe, por 82,8. Recuerden que el oxígeno era 0, así que no se escribe. Cuando resuelve todo esto da un valor de menos 3.300 kJ sobre mol. Bien, para calcular las variaciones de entalpía de una reacción a partir de las entalpías de formación de las sustancias que intervienen en la reacción, se puede aplicar, que es como lo que expliqué recién, la variación de entalpía de la reacción es igual a la suma de los productos de los moles por la variación de entalpía de formación de cada uno de los productos menos la sumatoria de los productos, ¿sí? De la multiplicación entre la cantidad de moles por la variación de entalpía de formación de cada uno de los reactivos. Y la cantidad de moles se sacan de los coeficientes estequiométricos de la reacción. Bien, la energía de disociación o energía de enlace es la cantidad de energía por mol que se necesita para separar dos átomos de una sustancia simple o compuesta. Se indica por la variación de entalpía delta HD, que indica la variación de entalpía de disociación, y su valor corresponde a un mol de enlaces. Esta entalpía resulta igual y con signo contrario a la entalpía de formación de enlace. Tienen las energías, ¿sí? Tienen el valor, la entalpía de enlace promedio, kilojoule sobre mol, energía de disociación, o lo que sería lo mismo, energía de enlace, ¿sí? El calor de reacción es el calor que intercambian las sustancias reaccionantes y productos de reacción cuando la transformación ocurre a presión y temperatura constante, y según sea la reacción que ocurre, el calor de reacción se conoce como calor de combustión, calor de formación, de neutralización, de dilución, entre otros. Después les voy a pasar también un video para que puedan ver cómo calcular la entalpía mediante haciendo uso de la ley de Hess.